Seguimos en vivo con otro móvil del SQPlay. Estamos en el Ministerio de Salud, en la parte de enfermedades crónicas. Vamos a hablar con el doctor Fernández, de Ciperca, especialista en la enfermedad de Fabry, porque hoy es el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, 28 de febrero. Estuvieron recién realizando un meet, una charla con personas del interior de Catamarca sobre la misma. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, realmente muy buena la idea y la propuesta de transmitir hacia la población y más que todo población de salud de este tipo de patología que si bien es conocida como poco frecuente, pero acá en Catamarca tenemos una casuística bastante importante, lo que hace que desde el Ministerio de Salud estén haciendo esta, digamos, injerencia para que se conozca, para que se arribe a mayores diagnósticos y sin duda también decir de que es una enfermedad en la cual uno puede tratar. Lo ideal es tratar en edades tempranas y eso es lo que se está tratando de buscar de alguna manera, de arribar al diagnóstico en forma temprana a los fines de ayudar más a estas personas que en edades adultas sufren sin duda. ¿Cuáles son las características de la enfermedad de Fabry y por qué está dentro del rango de poco frecuentes? Bueno, el de poco frecuente es porque en la literatura dice de que hay un diagnóstico de enfermedad de Fabry cada 117.000 habitantes o personas. Acá en Catamarca, con esa casuística o con esa estadística que dice la literatura, debiera haber 4 o 5 diagnósticos. En lo que a mí respecta, desde el año 2000, fines de 2000 a la fecha, tenemos más o menos un número de diagnóstico de 140 personas, o sea que eso ha superado ampliamente lo que se ve en otras regiones. Contar de que Catamarca es una de las 2 ciudades o 3 ciudades del mundo donde hay tantos casos, acá en la provincia. Las características que tiene, bueno, decir y saber de que es una enfermedad genética, es una afección a nivel del cromosoma X, el cual va a producir, a secretar, a dar unas enzimas que se llaman alfa-galactosidasa A. Esa alfa-galactosidasa tiene por función de degradar, de eliminar sustancias del cuerpo, las cuales si esta enzima no está o está en forma no, digamos, suficiente para hacer ese trabajo, esas sustancias lipídicas que se llaman, que tienen un nombre largo, globotri o acilceramida, se va a depositar en todas las células de nuestro organismo y nos va a dar clínica dependiendo cuáles son los órganos fundamentales de nuestra economía, como es nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, corazón, riñones, gastrointestinal, piel, o sea, a todo nivel nos va a dar clínica, nos va a dar síntomas, en algunos casos gravísimos. Mencionaba hace instantes, ¿cierto?, de que en ese número de pacientes diagnosticados, en muchos pacientes con infarto de miocardio, con alteraciones en su ritmo cardíaco, o sea, pacientes que tienen que instalarles un marcapaso definitivo, personas en tratamiento de diálisis, personas trasplantadas, personas con secuelas de accidentes cerebrovasculares, o sea, es mucha, digamos, y florida la clínica que van a presentar estas personas. Por eso la importancia que tiene el hecho de hacer diagnóstico en tiempo y forma para que sea esas personas tratadas lo más a tiempo posible. El tratamiento que hay es un tratamiento hasta el momento de por vida, no cura la enfermedad. Lo que sí hace es disminuir los tiempos con respecto al avance que va a tener esta enfermedad. Llámese lo que decíamos recién, cardiovascular, neurológico, renal, ¿cierto? Va a disminuir los tiempos. A lo mejor una persona que hace tratamiento lo hace y esto va a demorar 10 años, más o menos es lo que se tiene previsto de que van a demorar estos síntomas en llegar a hacer alguna complicación grave, severa.
¿Cómo es el trabajo que se hace con los familiares de una persona que tiene este tipo de enfermedad? ¿Cómo repercute en la familia? Se trabaja también en la parte psicológica y como es algo genético, como nos contaba, si también se empieza a hacer un estudio sobre lo que tiene que ver con el alrededor del paciente. Sí, realmente muchas personas lo toman a bien cuando uno arriba al diagnóstico. ¿Por qué? Porque al no tener digamos, un laboratorio específico dentro de lo común que se hace en nuestra Catamarca o en cualquier punto del país, ¿cierto? Cuando no se determina cuál es la alteración o se piensa en esta enfermedad, ¿cierto? Uno no puede hacer el diagnóstico porque hay que buscar el dosaje enzimático, decimos nosotros, de esta enzima de alfa-galactosidasa A y o estudios genéticos que no se hacen acá en la provincia ni los análisis tampoco. Entonces uno tiene que pensar y hacer ese tipo de laboratorio para estar seguros del diagnóstico de la enfermedad. Con respecto a lo que es acá en Catamarca, bueno, hemos tomado muchísimas muestras y cuando uno hace diagnóstico, ese diagnóstico positivo se lo denomina caso índice. Una vez que uno tiene ese caso índice, yo soy el que hago eso, la cito a esa persona, le informo, trato de armar su árbol genealógico, su esposa, cantidad de hijos, si es la mamá o el papá, ¿cierto? Si tienen hermanos, los padres, los abuelos, los tíos, en fin, buscar por todos lados el grupo familiar. El grupo familiar y si uno ve que esa persona tiene clínica, ¿cierto? De hacer el pedido, la solicitud de estos estudios a los fines de arribar a un diagnóstico. Y la gran mayoría de las personas lo toman a bien porque han andado a lo mejor 10 años dando vueltas de un consultorio a otro sin encontrar un diagnóstico. Entonces cuando esa persona encuentra que tiene el diagnóstico y que tiene quien lo puede apoyar, quien lo va a continuar, a seguir, a tenerlo, digamos, en cuenta y a contener esa persona, ¿cierto? Realmente sienten un gran alivio de que sea así. ¿Hay una edad promedio en la cual se manifiesta? Como nos decía recién, por ahí hay mucha gente que está muchos años buscando dar cuál es el diagnóstico preciso. ¿Hay algún tipo de estadística que marque esto? Por lo general son personas que llevan no menos de 10 años en hacer diagnóstico, si es que el profesional que está investigando no tiene conocimiento de esta enfermedad, ¿cierto? Lleva más o menos ese tiempo. Cuando uno tiene el diagnóstico de un caso índice, es más fácil, ¿cierto? Porque uno va a llevar a diagnósticos en ese grupo familiar, a lo mejor de personas o de niños, ¿cierto? Que tienen esta patología. O cuando tiene la mamá la enfermedad o el papá, ¿cierto? Y va a dar a luz esa mamá de un nuevo niño. Nosotros hemos llegado a hacer muestras de cordón umbilical, o sea que nos anticipamos realmente en forma sumamente importante y trascendente para la salud de esa persona, de arribar a muy temprana edad con ese diagnóstico, ¿cierto? Por lo general, como digo, lleva 10 años en hacer un diagnóstico de precisión de la enfermedad de Fabry. Cuando no se tiene conocimiento de esta enfermedad, que en el caso mío, les comentaba también, de que cuando yo hago el primer diagnóstico allá a fines del año 2000, no tenía conocimiento de la enfermedad, ¿cierto? No, eran enfermedades raras que uno ni las estudiaba en la universidad. En los libros decían enfermedades poco frecuentes, una letra chiquita que uno las pasaba, ¿cierto? Entonces, después, o sea, desde esa época a la actualidad, vienen surgiendo cada vez más, porque bueno, uno está más avesado en este tipo de enfermedades poco frecuentes y las trata de buscar, las trata de encontrar. También es importante decir de que no todos los profesionales, ¿cierto?, tienen apego por este tipo de enfermedades, muchos no les llama la atención. De todas maneras, supongamos, los que más hacen diagnósticos de este tipo de enfermedad, como es la enfermedad de Fabry, son o los nefrólogos, también los cardiólogos, ¿cierto? Y
puede ser los dermatólogos que hacen diagnóstico de esta enfermedad. Bien, hablando del trabajo que realizan en Ciperca, ¿cuáles son las otras EPOF, las otras enfermedades poco frecuentes que se tratan aquí en nuestra provincia? Bueno, acá en nuestra provincia creo que debe haber 4 o 5 enfermedades que se tratan. En el caso nuestro tratamos únicamente enfermedades de Fabry como las enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades poco frecuentes son un número altísimo, 5 o 6 mil enfermedades, ¿cierto? Las cuales algunas son sumamente raras, que en el caso de uno no las conoce sin duda a todas, pero acá sí sé de que, por ejemplo, hubo pacientes se llama mucopolisacaridosis, enfermedad de Morquio, de que esa enfermedad tiene su tratamiento. Hubo casos en el interior de acá de la provincia. Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher también es una enfermedad poco frecuente. Antes se decía que la enfermedad de Gaucher era la que, digamos, la más frecuente dentro de estas poco frecuentes, pero hoy sabemos de que la enfermedad de Fabry es la que tiene mayor frecuencia que la enfermedad de Gaucher. Y también decir de que en nuestra provincia la casuística que tenemos es muy grande y de que hay más casos, nada más que hay que buscarlos. Hay más casos como lo hay en nuestra provincia, o sea, es una patología que está subdiagnosticada. Doctor, por ahí algunas personas están viendo esta transmisión del SQ Play, quieren acercarse hasta Ciperca, donde es la dirección, cómo puede contactar para comenzar a analizar por ahí síntomas que esté padeciendo. Sí, o sea, yo estoy todos los días en ese centro, es un centro de diálisis, Ciperca, es un centro de diálisis, yo estoy todos los días, allí mismo hacemos las muestras de sangre, esas muestras son enviadas a La Plata, que es el laboratorio donde nosotros enviamos para hacer las determinaciones. Cierto, por supuesto uno tiene que medianamente sospecharla la enfermedad. Si la persona tiene un grado de clínica, un grado de síntomas, por supuesto se la envía. Amén de eso, previo, también puede tener algún laboratorio, alguna consulta con dermatólogo, como decía, o cardiólogo. Ya uno tiene, ¿cierto?, una referencia de otros profesionales, porque, debo decir que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario con diferentes especialistas a los fines de poder contener a este tipo de personas con estos diagnósticos, ¿no? Entonces, de esa manera, uno puede arribar en forma mejor a este diagnóstico y en forma más rápida, sin duda, para que esa persona sea asistida como debe ser. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. La palabra del doctor Segundo Fernández, nefrólogo de Ciperca, que estuvo dando una disertación para todas personas del interior de Catamarca, también aquí de nuestra capital, en este 28 de febrero, Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Les mandamos un saludo, gracias por estar del otro lado y hasta pronto.